A continuación te comparto un spoiler de Key Rules, la serie. Prim se regañó a sí misma. ¿Por qué no podía sacarse a esa mujer de la cabeza? Recordaba cada detalle, cada gesto de memoria. A la mujer le gustaba sentarse erguida, inclinar la cabeza al oír su canción favorita. Tenía una camisa ligera y constante. Se recogía el pelo detrás de las orejas. Prim lo tenía todo grabado en la memoria sobre Bambi. Esta era la mujer en la que siempre pensaba y que a veces veía en sus sueños. Ella no tenía salida. Prim, una voz la sacó de sus pensamientos. Prim se dio cuenta de que Gorgia había intentado llamar su atención. ¿Gorgia? Entonces, ¿cuál es la decisión? Preguntó Gorgia de nuevo, con el rostro lleno de curiosidad. Prim se quedó paralizada, confundida por la pregunta. Solo había acercado su rostro a punto de susurrarle al oído. Necesito ir al baño un momento. Vuelvo enseguida, respondió antes de alejarse, dejando a Gorgia observándola retirarse, desconcertada. Prim caminó rápidamente hacia el baño, tomando deliberadamente el camino más alejado de la mesa de Bambi. La miraba furtivamente de vez en cuando, segura de que Bambi aún no la había visto. Su corazón latía con fuerza al ritmo de la música. ¿Qué debía hacer? ¿Fingir pasar de largo y fingir que no la veía? ¿Y si lo hacía, la otra mujer la reconocería primero? Si no hiciera nada, ¿cómo se sentiría? ¿Enojada? ¿Triste? Y si fuera al revés, si ella se acercaba, ¿se alegraría Bambi de verla? Y si se alegraba, ¿qué diría Prim? Y si no, si Bambi demostraba que no quería verla, ¿podría Prim controlar esos sentimientos? Prim solo podía quedarse de pie, observando a la mujer que jugaba con su teléfono como si esperara a alguien. Bambi estaba sentada sola, pero su postura no parecía indicar que estuviera allí sola. Prim también conocía bien a Bambi. No era alguien que disfrutara mucho de estar a solas. A esta mujer le gustaban las luces del atardecer, el olor a comida, las camas suaves y el sonido de las risas. Pero las personas que compartían esas cosas no era Prim. Prim respiró hondo para armarse de valor y decidió ir a hablar con ella, para calmar su anhelo, para hacerla saber que seguía esperando. Justo cuando estaba a punto de dar un paso al frente, Bambi levantó la vista y sonrió, pero no a ella, sonrió a un grupo de 3 amigas que se habían unido a ella. Llegas tarde. Dijiste que terminarías con tu mamá primero. Se fue la luz en el evento, así que tuve que rebotar. Oye, no fuiste tú, ¿verdad? Entonces todos se rieron juntos. Prim se quedó quieta. Ese grupo probablemente eran los amigos de Bambi, pero Prim no los conocía, ni siquiera las había visto. Quizás eran nuevos amigos con los que se había acercado después de romper con ella. Esta era la realidad que Prim tenía que aceptar. Lo que había pasado entre ella y Bambi había terminado hace tiempo. Ahora Bambi se había convertido en una extraña a la que no conocía. Bambi tenía un mundo nuevo, uno del que ya no formaba parte. Prim se quedó quieta, asimilando y comprendiendo esta nueva realidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Exigirle a la mujer que cumpla las promesas de pasar todos los cumpleaños juntas? Cuando en el fondo sabía que ella era la única que aún se aferraba a ella. ¡Qué tontería! Prim se maldijo por dentro antes de girarse hacia el baño y entrar directamente. Se detuvo frente al lavabo, abrió el grifo y comenzó a lavarse las manos con desgracia. Al mirarse al espejo, vio su propio reflejo. Era evidente que parecía dolida y decepcionada. No estaba destinada a ser así. Era mejor dejarlo ir. Bambi había seguido adelante. Ella era la que todavía estaba atrapada en el mismo lugar. Solo un tonto esperaría algo que nunca regresaría. Gorgia nunca había sentido que tuviera que esperar tanto por alguien. Sabía lo que quería, tenía objetivos y se lanzaba directo a ellos. Cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino no era un obstáculo, sino un desafío. Aún sabiendo que era ese tipo de persona, a veces no podía evitar preguntarse por qué luchaba realmente. ¿Era por la victoria? ¿Y acaso deseaba esa victoria? ¿Por qué? Con Prim, ella era tanto el premio que esperaba ganar como la meta hacia la que corría, y al mismo tiempo también era la trampa, un pozo que, al caer, la dejaba sentada en el fondo, mirando hacia arriba, buscando la manera de salir.
y una vez que lograba volver a subir, simplemente volvía a caer. Un bucle sin fin. No ignoraba lo que hacía, lo sabía, era plenamente consciente, pero en el fondo aún ansiaba, aún quería ganar. Con que esos hermosos ojos la miraran una vez sería suficiente. Goya sacó su teléfono. Había pasado más de 10 minutos desde que Prim desapareció en el baño. Sabía que la mujer mayor no estaba usando las instalaciones. Prim solo necesitaba tiempo para reflexionar. Gorgia no estaba del todo segura del cuál era el problema. ¿Era porque Prim no podía dejar ir a su exnovia? ¿Porque Prim la veía como una estudiante de último año? ¿O porque aún tenían que trabajar juntas? Así que Prim no quería cruzar esa línea.